María Méndez y el Real Madrid. Arrancamos. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, de nuestra sección femenina, donde vamos a hablar de uno de los grandes nombres propios de las últimas semanas en materia de rumorología, de información, de, en resumidas cuentas, posibles fichajes de cara a la próxima temporada. Vamos a ir con esa información que evidentemente creo que la mayoría de gente ya conoce, información concretamente del periodista de Marca, David Menayo, que nos habla lo siguiente al respecto de María Méndez. El Real Madrid, que habría ofrecido o hecho una oferta, mejor dicho, a María Méndez cercana a los 100-150.000 euros al año por 2-3 temporadas. Información vía Marca, concretamente el periodista David Menayo, también comentarista en DAZN. Efectivamente, no hace mucha falta explicar, ¿no? Porque creo que todos los madridistas, pues de un modo u otro conocemos a David, ¿no? Al margen de más o menos veracidad, que cada cual coja la información como considere, yo creo que es evidente que es una chica, una jugadora, que desde luego entra mucho en la tipología de defensas que requiere, ¿no?, el Real Madrid. Creo que es una jugadora en progresión, en mejora. Ya hemos hablado anteriormente de ella como un gran proyecto en este canal, antes de que saliera algún tipo de información vinculante a María Méndez y al Real Madrid. Y creo que su paso por el Deportivo de La Coruña fue muy importante. De hecho, ahí forjó una buena amistad, por ejemplo, con Atenea del Castillo, que, ¿por qué no?, quizá pudiera ser un puente interesante, porque tienen gran amistad, para que María pudiera venir al Real Madrid. Al margen de eso, creo que es una oferta de nivel dentro de lo que es a día de hoy el Real Madrid. Una apuesta, si se confirman estas cifras, que creo que encuadrarían dentro de lo que puede ser una central titular de cara a la próxima temporada, porque lo que es obvio también es que María Méndez a día de hoy para mí es superior tanto a Kathleen Sousa, a Rocío Gálvez, que es una auténtica incógnita y con un menisco a día de hoy tocado. Vamos a ver su recuperación. Y también superior a Ivana Andrés, una jugadora además más joven, con bastantes años por delante, y que es internacional española. Creo que cumple con una serie de requisitos que podrían hacernos mejorar. Repito, todo lo que sea mejorar, y María Méndez mejora la defensa actual, es bueno. Es la defensa que, digamos, me viene a la mente como una superestrella que requiere el Real Madrid y tal. No, pero hay que ser realistas con respecto a la sección actualmente, y si lo que pedimos son jugadoras que nos mejoren, María Méndez actualmente pienso que mejora al Real Madrid dentro de la zaga. ¿De acuerdo? Es decir, si tuviéramos a estas defensas y María Méndez la próxima temporada, me parecería poco. Creo que hay que fichar al menos otra gran central titular, y luego otra central alternativa al 11 titular que pueda competir y tal. Y yo como mucho me quedaría con una de las centrales actuales, haciendo de tercera o cuarta central dentro de la rotación, sea Sousa, Ivana, pero no me quedaría con, en realidad, ninguna de las defensas. Simplemente con respecto a la info que se dice de que se pudiera renovar a Kathleen Sousa, que lo ha comentado Vikingas y Merengues Óscar en su momento, pues yo como mucho, insisto, de las tres centrales actuales que hay en la primera plantilla oficialmente, solo me quedaría como mucho con una, y si es Kathleen Sousa, pues perfecto. Eso sí, debería recuperar desde luego su nivel del primer año, que sí que me parece un nivel interesante. El de este año no me lo parece a nivel competitivo. O sea que vamos a ver María Méndez qué es lo que puede aportar en caso de llegar al Real Madrid, que creo que son muchas cosas. Y vamos a ver si se puede confirmar esto, porque tal y como comenta David, esto lo metemos en Relieve Real Madrid porque es un canal Real Madrid, pero son muchos equipos que se interesan, y no es casualidad, por una jugadora con gran presente y gran futuro, que más pronto que tarde va a tener más importancia con España, titular con el Levante, con uno de los mejores equipos de España, un club en el cual el Madrid suele pescar, y que en el caso de que llegara para la próxima temporada, pues creo que sería una defensa que en esa órbita escalarial, dentro de la escala salarial, perdón, del Real Madrid, lógicamente sería para ser titular la próxima temporada, a no ser que me sorprendiera mucho el Real Madrid. Creo que es una jugadora para que obviamente sea titular el próximo año, en caso de llegar. En fin, decidme vuestra opinión. ¿Qué os parece? Yo desde luego sí que me creo la información de Menayo, porque además ya previamente gente como Óscar ha estado marcando esta línea de interés del Real Madrid, y creo que es muy potable y que encaja en la política de fichajes. Jugadora del Levante, española, con proyección, pero ya internacional con España, una futbolista que vendría a mejorar lo actual que tenemos en la defensa, en el centro de la defensa. O sea que creo que encaja perfectamente con lo que la Secretaría Técnica puede requerir y puede necesitar. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario, y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.